El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente, no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. El libro de la sabiduría nos presenta este texto que es una descripción de la sabiduría, que siempre se ha identificado, se ha personificado con Dios mismo, más aún, de un modo especial, con la persona del Verbo encarnado, Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios y estamos llamados nosotros a poseer la sabiduría divina. ¿Y qué significa poseer la sabiduría divina? ¿Saber muchas cosas? No, solo saber una: Jesucristo. Aceptar la verdad, vivir en la verdad, eso es poseer la sabiduría. No se trata de saber muchas cosas, sino de aceptar a la persona de Jesús, aceptar la verdad de su mensaje y vivirlo. Eso significa ser sabios. Ya podemos entonces cuestionarnos si somos sabios, si hemos aceptado de veras a Jesús, la verdad de su mensaje, o vivimos al margen del mensaje de Cristo y por lo tanto vivimos no bajo los criterios divinos, sino bajo los criterios humanos. Y se trata, por lo tanto, de vivir en la verdad, de aceptar a Jesucristo, que es camino, verdad y vida, de vivir el mensaje que Cristo nos ha transmitido a nosotros, precisamente para no errar en nuestro caminar, para no confundirnos, como lo hacen los fariseos ante la pregunta que le hacen a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Estos fariseos, pues podemos decir, no han aceptado a Cristo, no han aceptado su mensaje y por lo tanto no viven de acuerdo a este mensaje que Jesús transmite. Por eso esta pregunta que está fuera de lugar: ¿cuándo llegará el reino de Dios? ¿Por qué? Porque los judíos, porque los fariseos están pensando en que el reino de Dios va a llegar de una forma aparatosa, de una forma extraordinaria. Y Jesús les aclara: el reino de Dios no llega aparatosamente. La traducción del griego dice que el reino de Dios es imperceptible. Casi no nos percatamos de que el reino de Dios ya está. Por eso Jesús les aclara a los fariseos: el reino de Dios ya está entre ustedes. Si ustedes están esperando a que el reino de Dios se manifieste con señales grandiosas en el cielo, con señales aparatosas en la tierra, pues Jesús les está diciendo, en otras palabras, pues están muy equivocados, porque el reino de Dios no va a llegar así. Casi no se percibe el reino de Dios,
que por eso ya está entre ustedes y ni cuenta se han dado. Jesucristo se está identificando a sí mismo como el reino, como ese reino que llega, ese reino que ya está entre nosotros. Y eso nos sucede también a nosotros, tan deseosos de Dios, que queremos ver a Dios donde no está, y nos inventamos cosas raras para decir, ahí está Dios. No, el reino de Dios es imperceptible. Solamente los que aceptan la verdad son aquellos que descubren en las cosas simples, en las cosas sencillas y humildes, la presencia de Dios. Y no necesitamos apariciones, no necesitamos visiones, no necesitamos milagros, no necesitamos tantas cosas que ahora nos inventamos para decir, es que Dios se manifiesta aquí. No. Aceptar a Cristo, vivir en la verdad, descubrir que el reino de Dios está en medio de nosotros, es descubrirlo nosotros ¿cómo? En su palabra, descubrirlo en los sacramentos, descubrirlo en la doctrina de la iglesia. Y a veces renegamos y renunciamos a la doctrina de la iglesia, pues entonces no estás en la verdad, no vives en la verdad. Y te estás inventando cosas donde tú quieres ver a Dios, pero no está ahí. Y por eso nos dice también Jesús y nos advierte, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar tan siquiera un día del Hijo del Hombre, pero no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá. Y literalmente es lo que hoy está sucediendo. La falta de aceptación de la verdad de Cristo mismo, de lo que Él ya nos dejó, para descubrirlo, pero el no aceptarlo, el no entrar precisamente en esta dinámica de la sabiduría divina, nos hace precisamente buscar a Dios donde no lo encontramos, donde no está. Y comenzamos a inventarnos tantas cosas. Y desgraciadamente, sacerdotes y obispos nos hemos encargado muchas veces de inventar ese tipo de cosas y ahí llevamos detrás de nosotros a muchos fieles. ¿A dónde van? A la condenación. Se están alejando de la verdad, se están alejando de veras de la presencia viva de Dios. Cuánta cosa rara hoy nos inventamos, cuántas prácticas supersticiosas dentro de la iglesia. ¿Será de veras eso un signo de la presencia de Dios? Yo lo he dicho continuamente y no me voy a cansar de decirlo, que debemos de cuestionar todo, inclusive lo que dicen los sacerdotes, lo que dice el obispo. No porque lo dice un sacerdote voy a ir detrás de eso. Hay que cuestionar si está en la verdad. Un sacerdote también puede equivocarse, un sacerdote también puede no estar en la verdad y estar en contra de la doctrina de la iglesia, estar en contra del mensaje de Cristo a través de prácticas que no nos conducen a Dios, sino simplemente a una veneración y adoración de nosotros mismos, pero no de Dios. No vayan corriendo, dice Jesús, ¿está aquí o está allá? No, que yo me encontré a una persona que es vidente y ha dicho que aquello, o un sacerdote que me ha dicho que tengo que hacer tantas prácticas y de esta manera a fin de alcanzar la liberación. ¿Será? ¿De veras será eso? ¿Estar en la verdad? ¿Será eso un signo de la presencia de Dios? Y hay un argumento simple y sencillo. Si de veras todas esas prácticas que existen en la iglesia, oraciones de liberación, misas de sanación, tantas situaciones, de veras si eso fuera de veras un medio legítimo de la presencia de Dios, la iglesia misma lo promovería. La iglesia misma lo promovería. Nuestros pastores lo promoverían. El Papa promovería.
Pero el Papa no promueve nada de eso. ¿Será legítimo entonces? Es que es un sacerdote, es que es un obispo el que lo dice. Pues también hay que ponerlo en tela de juicio. No vayan corriendo, dice Jesús, porque dirán, está aquí, está allá. Y todo el mundo peleándose porque dicen, no, mis prácticas son las mejores. Si tú haces esto, te vas a salvar. No, lo que tú estás haciendo no está bien. Y hay un conflicto. No nos confundamos. Aceptar a Cristo, aceptar la verdad es lo que ya está en la iglesia. Cristo ya está en la iglesia y no necesitamos inventarnos prácticas supersticiosas dentro de la iglesia, que prende tantos cirios, que manda a decir tantas misas. Tienen que ser tantas misas solamente. ¿Será de veras? ¿Eso será signo de la presencia de Dios? ¿Eso será vivir realmente en la sabiduría de Dios, estar en la verdad? Nos inventamos tantas prácticas y nos alejamos de lo que realmente importa. Sí, llenos de prácticas, llenos de devociones, pero nada generosos, nada caritativos, nada misericordiosos. Y eso es lo primero que el Señor nos enseña. A amar, a ser misericordiosos, a ser caritativos. Y no lo hacemos. Pero sí, eso sí, llenos de devociones, llenos de prácticas, que dudaría si de veras nos están conduciendo a Dios. ¿Cuánta falta hace entonces purificar y no dejarnos engañar? No nos confundamos. Y luego hay personas que al no hacer todo lo que otras personas hacen de prácticas, dicen, no, pues entonces yo estoy mal, me hace falta tener estas devociones, me hace falta hacer esto. No. Lee y medita la Sagrada Escritura, vívela. Conoce y vive la doctrina de la Iglesia. Acércate a los sacramentos y eso basta. Pero ansiosos, precisamente, ansiosos de Dios, nos perdemos en cosas raras. Como los fariseos, que se inventaban tantas prácticas y se inventaban impuestos de no sé qué tanto, y Jesús les dice, y más aún hoy les dice, el reino de Dios ya está entre ustedes y ni cuenta se han dado. Y así estamos. Dios está en medio de nosotros, en lo sencillo, en lo humilde, en lo que no llama la atención. Y ahí no lo buscamos. Yo voy a una hora santa de liberación, voy a ir a un retiro de liberación, voy a ir a una misa de sanación. Eso llama la atención y eso acarrea a las masas. ¿Estará Dios ahí? Y lo humilde, lo sencillo, lo imperceptible lo despreciamos. Meditamos, por ejemplo, la Sagrada Escritura en otra hora del día. No solamente nos limitamos a escuchar aquí una reflexión de las lecturas en la misa. Vamos más allá, dedicamos más tiempo para meditar, dedicamos más tiempo para orar, para tener ese diálogo directo con Dios. Importante entonces cuestionar y purificar nuestra fe. No nos confundamos, ¿verdad? Porque hoy existe esta confusión. Estamos viviendo este tiempo de confusión. Tanto así, y lo digo con pena yo, porque se trata de sacerdotes, se trata de obispos que han promovido prácticas supersticiosas, que han promovido prácticas que no van con el Evangelio ni con la doctrina de la Iglesia.
Hay que cuestionar. Cómo la gente acude en masa, por ejemplo, a lugares donde ha habido personas que tienen visiones, personas que han tenido apariciones. Cómo la gente recurre en masa. Uno ve, por ejemplo, al menos yo he visto videos y he escuchado a personas que han ido a Medjugorje, que recurren en masa a ver a estas personas a las que la Virgen les transmite los mensajes y las endiosan. Y yo me pregunto, digo, ¿de veras valdrá la pena recurrir a esos lugares? No pongo en tela de juicio las apariciones de la Virgen, pero valdrá la pena. ¿De veras te hace un mejor creyente? ¿De veras te hará una mejor persona, más humana, más misericordiosa, más caritativa? ¿O te hará una persona más soberbia y engreída, que busca a Dios en lo estrepitoso, en lo aparatoso, en lo extraordinario, y en las cosas sencillas y humildes lo despreciamos? Cuestionémonos de veras. ¿Poseemos la sabiduría de Dios? ¿Aceptamos la verdad de Cristo y lo que Él nos ha transmitido? No nos inventemos cosas que no van. Aceptar la verdad es aceptar también la doctrina de la Iglesia. Y ese es un criterio muy humilde, muy sencillo. Si la Iglesia, desde su cabeza, el Papa, que no puede equivocarse en cuestiones de fe y doctrina, no promueve dichas prácticas, ¿por qué? Porque vamos detrás de esas prácticas supersticiosas, porque no son la verdad, porque ahí no está Cristo. Está en su palabra, está en la Eucaristía, está en los sacramentos, está en el pobre, en el enfermo. Está en los que están cerca de ti y ni cuenta te das, y lo estás buscando fuera, y está dentro de tu casa, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tus compañeros de trabajo, y lo andas buscando fuera. Somos tontos, porque no nos damos cuenta de que está ahí, en nuestras narices, y no lo vemos. No, yo lo quiero ver glorioso, yo lo quiero ver haciendo milagros. El reino de Dios inicia dentro de nosotros de una manera imperceptible. No es una estructura que el reino de Dios crea, sino que va comenzándose a formar en nuestro corazón, y eso nos hace transformar el mundo, nos hace transformar la realidad. Pero si no lo dejamos entrar, si no aceptamos, si nos parece poca cosa el mensaje de Cristo, si nos parece poca cosa la doctrina de la Iglesia, entonces ¿qué queremos? No importa, yo siempre hablo de esto, y hablo de esto porque lo veo. Mucha gente confundida por eso, que se está perdiendo por entretenerse en cosas que no van. Y no me voy a cansar de decirlo hasta que me vaya de aquí. Yo no me quiero condenar. Si ustedes se quieren condenar, ahí sigan. Pero yo no, porque el Señor me va a pedir cuentas a mí. No corregiste, no hablaste con la verdad. Y yo lo tengo que decir. No nos engañemos, no nos confundamos.
Aceptemos a Cristo en lo sencillo, en lo simple. El reino de Dios no llega aparatosamente. Dejémoslo crecer el reino de Dios en nosotros, para que tus acciones comiencen a transformar el mundo. Déjalo entrar en ti, acéptalo. No es una obra, no es una estructura la que te va a transformar, no, es una palabra, es una persona, Cristo, dentro de ti. Pero si lo dejas trabajar, Él comenzará a trabajar en ti y de repente te darás cuenta que comenzarás a amar, a perdonar, a buscarlo, a amar su palabra, a enamorarte de Él, y todas tus acciones serán acciones transformadoras. No es al revés. No es que la estructura me transforme a mí. No, yo transformaré las estructuras. Pues que el Señor, queridos hermanos, nos conceda gracia, humildad para aceptarlo. Esto es, no necesitamos más. No necesitamos más. Esto es lo único que ocupamos. Ojalá que lo aceptemos, que así sea.